¿Ya? Entonces vamos a tener un cilindro pistón acostado. ¿Ya? Que va a estar aislado. ¿Ya? Y tenemos aquí, tenemos una separación entre la cámara A y la cámara B. No igual a del taller. Y tenemos un F. ¿Ya? Y tenemos un motor eléctrico. No igual al del taller, un poco parecido, digamos así, pero no igual. Entonces vamos a reforzar algunas. ¿Ya? Y dice, la figura tiene un cilindro pistón en posición horizontal y al lado térmicamente que contiene nitrógeno. Entonces tenemos que el nitrógeno, tenemos un par de propiedades, que el peso molecular, 28,01 Dalton, y el CB me lo dan también del gas ideal, igual a 20,86 Joule mol Kelvin. Está dividido por un pistón que no conduce calor. No conduce calor. Y puede moverse libremente en los dos compartimentos izquierdo A y derecho B. El nitrógeno del cilindro modifica sus propiedades como consecuencia de la acción de una hélice al interior del compartimento B conectado exteriormente a un motor eléctrico. ¿Ya? Y me entregan información acerca de las propiedades volumétricas. Y considere que el proceso completo es reversible. Entonces vamos a anotar aquí. ¿Ya? Y me entregan un gráfico con la modificación de sus propiedades volumétricas. Entonces eso creo que miren un segundo y después lo conversamos. Entonces quiero que miren un poco el gráfico P por B. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Dice que básicamente digamos así, dice la figura 3.1.2, diagrama de presión versus volumen del CO2, describe el comportamiento del gas en todas las etapas del proceso para ambos compartimentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto inicial del compartimento A empieza aquí y termina allá, y en el compartimento B es un poco más largo, que empieza aquí y termina acá. ¿Ya? Entonces, lo que le ocurre al compartimento B, que tiene dos etapas, y el compartimento 1 tiene una etapa. ¿Ya? Entonces, lo primero que me gustaría tratar de resolver es que me comentaran la primera pregunta. El tipo de proceso, naturaleza y número de etapas que se verifican en cada uno de los compartimentos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tipo de proceso que ocurre entre el 1A y 2A, y el 1B y 2B, y 2B y 3B? ¿Sí? Lo voy a dejar un minutito y volvemos. ¿Alguna idea? Con naturaleza se refiere a si es isotérmico, adiabático, isocórico. El B sería de isobárico.
De 1 a 2. De 1 a 2. B. Porque asumo que el puntito de 1B también está con el de 1A. Ah, claro, como que se corrieron ahora que les pasa la alfa. Si el 1A con el 1B están en el mismo puntito. Entonces sería isobárico y probablemente adiabático de 2 a 3 y 1 a 2A adiabático también, ¿no? Mm, Adiabático. ¿Pero cómo podríamos estar seguros que es adiabático? No, no podríamos, o sea, porque no hay temperatura, ni volumen, ni presión constante, pero sabemos que es aislado. Entonces, al menos en A no va a haber ningún intercambio de calor. El de B no estoy tan segura, porque a lo mejor el eje puede que, no sé, todavía no me familiarizo mucho con esa materia. 52 grados Celsius y este 10 grados Celsius. ¿Ya? Claro, y el 1B está junto con el 1A. Pues no sé por qué se corrió para acá ahora que lo pasa la. Y todo lo demás está bien. 2B, 3B, 2A. El 2A está acá por la derecha. No sé por qué se corrió aquí ahora que lo pasa la. Ya. Entonces, claro, esta trayectoria, aquí tenemos volumen, ¿cierto? Metros cúbicos, como dice ahí, y tenemos la presión. Entonces, esta trayectoria, ¿cierto? Sabemos que es, no, pues no es isobárica. ¿Qué? Isocórica. Eso es isocórica. Isocórica, isométrica. ¿Ya? Y después tenemos la trayectoria 1A a 2A y la 2B a 3B. Y por ahí habían dicho que era adiabático. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. esta sería. Pero ¿por qué? ¿Cómo podemos saber que es adiabático y no politrópico, por ejemplo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos saber que es adiabático y no politrópico? Porque recuerden que los procesos politrópicos no siguen ninguna trayectoria. Puedo saber qué valor, vamos a ver aquí, qué valor me dice si el proceso, qué tipo de proceso es. ¿Qué valor me dice qué tipo de proceso es? La pendiente. La pendiente, exacto. Lo que yo puedo hacer acá es, yo tengo P por B, tengo todos los puntos, entonces podría, por ejemplo, tratar de calcular la pendiente. Voy a tratar de calcular logaritmo de P por logaritmo de B. Porque esta vez lo voy a escribir mejor, que no sé qué pasó, disculpen, que se corrió todo cuando lo pasara ahí. Pero aquí, este 1,5, ¿ya? Y este, bueno, este es el único que es 0,01. Ok, y tengo las temperaturas. Entonces, ¿cómo? Hagamos 1A, 2A. ¿Ya? 1A, 1A, 1A a 2A. Si ustedes se dan cuenta, o quizás no, pero aquí lo vemos,
en el punto 1A yo puedo conocer todo porque tengo la presión, tengo el volumen y tengo la temperatura. Puedo conocer los moles, por ejemplo. ¿Cierto? Los moles van a ser P por B, esto van a ser 1,5, esto en bar, ¿cierto? Por día a las 5 pascales, por volumen, ¿cierto? Que va a ser 0,01 metros cúbicos, dividido RT, 8,314. 8,314 Joule mol Kelvin por la temperatura que van a ser 283,15 Kelvin. Los Kelvin se van con los Kelvin, Pascal por metro cúbico en Joule y me quedan mol. Y me quedan los moles. Entonces conozco los moles del sistema. ¿Ya? De la cámara. Entonces conozco los moles. No, bueno, ¿ya? Ok. Y esos moles van a ser los mismos que 2B. Pues, entonces, en 2B, ¿qué tengo? Tengo aquí que conozco de 2A, que conozco. Tengo la temperatura, ya, tengo los moles, pero no tengo la presión. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo puedo conocer algo de 2A? Quizás es más fácil hacerlo por el otro lado, porque mire, conozcamos 2B. ¿Qué quizás van a hacer? Porque si conozco la presión de 3B, es la misma de 2A. ¿Ya? Entonces puedo conocer 2B porque 2B que conozco. Si se dan cuenta, los moles de 1A son iguales a los moles de 1B. Por tanto, son iguales a los moles de 2B. Entonces tengo los moles, tengo la presión, tengo el volumen y puedo calcular la temperatura. ¿Cierto? Entonces puedo calcular la temperatura de 2B, y eso va a ser igual a la presión, ¿cierto? Que es 3,5 por 10 a la 5 pascales, por el volumen, 0,01 metros cúbicos, dividido los moles, o sea, R, 8,314, Joule mol Kelvin, por los moles que son estos moles Na. ¿Ya? Y ahí calculo la temperatura. Entonces tengo la temperatura. Ok. ¿De qué me sirve eso? Tengo la temperatura 32B. Ya pues chiquillos, ayúdenme. ¿Podemos saberlo o no? ¿O tenemos que hacer alguna suposición? Que también puede ser válido. Supone que tenemos que hacer, resolver el ejercicio con la información que tengamos. Porque de 2A tengo la temperatura, tengo los moles, me falta la presión y el volumen. ¿Qué otra cosa decía el enunciado? ¿Me daba el CB o no? Que bueno, ¿qué opinan ustedes?
¿Aló? Que no se me ocurre, o sea, tiene que ser algo en el CV por delta T, pero que es igual a la variación de energía interna, pero no se me ocurre. Claro, o sea, esto es un gas ideal, así que el delta U siempre se ve por delta T. O sea, si fuera diabático, se podría usar la fórmula de los diabáticos, pero no se sabe todavía, ¿no? Por eso les digo, siempre hay que hacer la mejor suposición con la información que tengamos. Si ustedes se dan cuenta, uno ya después empieza a ver y queda como en un punto de inflexión, porque, por ejemplo, acá yo también puedo conocer todo, ¿cierto? Acá yo puedo conocer la temperatura. Este punto está completamente descrito. Este punto está completamente descrito, pero el 2A y el 3B lo único que tienen en común es la presión y los moles, pero varían el volumen y la temperatura. Entonces ahí tengo muchas ecuaciones y muchas incógnitas, porque yo podría decir, por ejemplo, que la presión de 2A es igual a la presión de 3B, ¿ok? Y los moles también son iguales. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar N2A, RT2A, dividido por B2A, y esto me queda N3B, RT3B, dividido B3B. Y los moles son iguales, el R es igual, ¿cierto? Una constante. Y la temperatura, 2A la tengo, ¿cierto? Porque es 52. Sobre me quedan 3 incógnitas en este caso. Entonces queda un poco complicado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no tenemos como lo suficiente grado de libertad para poder resolver el problema y decir eh, que, que efectivamente podemos determinar esos puntos y ver la trayectoria. Entonces, la suposición que vamos a tener que hacer es que vamos a decir que de 1A a 2A, el proceso es una compresión o expansión. Compresión. Compresión adiabatic. ¿Ya? Entonces, el 1B a 2B, ¿cómo lo podríamos describir? Y después falta el 2B a 3B. ¿Cómo podemos describir cada uno de ellos? ¿Cómo los podemos describir? Voy a bajar aquí el gráfico para que lo vean. Chiquillos, ¿cómo describirían la 1B a los 2B? Alguien lo dijo. Es isocórico, ¿ya? ¿Y qué es? ¿Qué tipo de proceso es? Es isocórico, sí, pero ese es el apellido. Si nosotros analizamos las propiedades voluméricas, ¿cómo se podría describir? Aumentamos la presión. ¿Cómo lo ven? ¿Qué nombre le ponen?
Dentro del punto de vista, yo sé que es difícil decirlo porque el delta V es 0, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Aumentó la presión. Entonces, cuando yo me voy de acá hacia allá, también le ocurre una compresión al gas, porque aumentó su presión. Y de 2B a 3B vamos a tener una expansión adiabática. Profe, ¿y cómo se llamaría el proceso de 1 a 2B? Compresión isocórica. Aunque no Porque varía el estoy aumentando volumen. la presión en delta P. Recuerden que la compresión en general tiene dos efectos, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno lo hace, a ver, ¿cómo podemos explicarlo? Eh, Cuando uno comprime, ¿cierto? Uno pasa de un espacio así a un espacio más chiquitito. Hay dos cosas que pueden ocurrir. El delta V disminuyó y el delta P aumentó. Entonces, si nosotros pensamos en el V, lo que está ocurriendo aquí es que se generó, ¿dónde está el dibujito? Dice el enunciado, dice el nitrógeno del cilindro modifica sus propiedades como consecuencia de la acción de una lisa en el interior del compartimiento B conectada exteriormente al motor eléctrico. Entonces, lo que está diciendo acá es que las propiedades volumétricas están hechas a través de la lice, ¿cierto? Y eso genera un aumento de la presión. Entonces, un aumento de la presión, manteniendo el volumen, también se considera como compresión, porque un aumento de la presión es un resultado de cómo se están comportando las partículas dentro del sistema. ¿Ya? No siempre va a estar hecho, uno puede comprimir en volumen fijo. ¿Ya? Recuerden que un aumento de la presión, ¿cómo se ve esto a nivel como molecular? ¿Cierto? Un aumento de la presión, una presión más alta quiere decir que las partículas están más apretadas entre sí, ¿cierto? Eso, porque la presión es un resultado de que qué tan cerca están las partículas entre la molécula entre ellas. Una menor presión quiere decir que no hay, las partículas no están tan cerca entre ellas. ¿Ya? Entonces uno también lo puede escribir como compresión. Y lo podemos dejar isocórico. ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta. Dice presión dentro del compartimiento A en el estado final de equilibrio. Se me están preguntando por esta presión. ¿Cómo puedo calcular esa presión? ¿Cómo puedo calcular esa presión ahí? Por ahí que lo dijo, recuerden. Las ecuaciones de los adiabáticos, Ya, la o de ecuación es 2B de a 3B, adiabático, ok, pero ¿qué conocemos? ¿Cuál relación de adiabático vamos a utilizar o nos convendría para este proceso? no tenemos la temperatura de 3B, que no me acuerdo el enunciado. Pero ojo aquí, que recuerden que el 1A se conecta con el 2B, pues nosotros queremos calcular 2B. Entonces, si yo quiero usar, el proceso adiabático es entre 1A y 2A. Por lo tanto, entre esos dos puntos yo tengo que utilizar la relación de proceso adiabático. Ocupar la relación de temperatura y volumen. T2 partido T1, B2 partido Exacto. B1. Es que ahí quería ir, solamente que, claro, eso quería que me apuntaran, que en definitiva la relación del proceso adiabático vamos a tener que utilizar va a ser de acuerdo a las incógnitas que necesitamos y lo que conocemos.
¿Qué conocemos? Las temperaturas. Entonces tendríamos que utilizar alguna relación adiabática con las temperaturas porque las tengo. ¿Ya? Y la otra conocida, o sea, la que yo quiero calcular es la presión, y bueno, tengo el otro valor de presión. Entonces, ¿cómo quedaba esa relación del sistema adiabático? ¿Cómo decía? T2 Decía partido que T1, en este T2 caso. partido T1 es igual a T2 dividido T1 igual a gamma menos 1 elevado a gamma. ¿Ya? ¿Cuál es el Y en gamma? este caso, profe, el gamma sería 1,4. Depende, O se porque yo sacaría tengo con CB. ya, ahí está la otra, buena pregunta. Yo siempre tengo que hacer la mejor aproximación con la información que yo tengo. El enunciado me da el CB, entonces yo no me puedo dar el gamma. Independiente que si yo utilizo este CB me dé 1,4. ¿Ya? Si yo tengo los valores, yo tengo que calcular, no puedo darme un valor. Y lo mismo aquí que sería incorrecto decir que el CB es 3 medios de R o 5 medios o 5 medios de R porque es el nitrógeno diatómico. ¿Ya? Tengo que hacer la mejor aproximación con los datos que tengo y aquí me lo da. ¿Ya? Entonces 20,86. Entonces el gamma, ¿cierto? Va a ser CP dividido CB. Y bueno, sabemos que el CP es CB más R dividido CB. ¿Cierto? Y el gamma, en general, si es GA ideal, me va a dar cercano a 1,4, sino 1,4 específico. ¿Ya? Me va a quedar 1 más 8,314, ya un mol Kelvin, dividido 20,86, ya un mol Kelvin. ¿Y eso cuánto me da? Claro, 1,4, me dice Claudio. Si da 1,4, si acá ideal me da cercano. Pero importante en términos de procedimiento que yo lo calcule y no me lo den. ¿Ya? De esa forma puedo calcular la presión 2, que es lo que me piden. ¿Ya? Es importante acá, obviamente, ¿sí? Y asumiendo que nosotros conocemos el volumen 1, ¿no podríamos hacerla con la de los volúmenes en vez de las presiones? Sí, pero como te piden la presión, entonces así me estoy eliminando un paso. Ah, Porque ok, si no tendría que calcular ya, el volumen y después usar pavo ratón para calcular la presión. ya, Pero sí, ya. estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí uno puede calcular la presión 2, ¿cierto? Eso va a ser T2 dividido T1, ¿cierto? Súper importante que esto esté en absoluto, ¿ya? No puedo dividir temperatura relativa, ¿ya? Y esto va a ser por P1, que sería P1 de 1,5 bar, que va a 1,4 menos 1 y de 1,4. Y eso me da 2,44 bar, ¿ya? Y entonces este valor, entonces aquí yo chequeo. Ah, ya, tiene sentido que sea 2,44 bar, porque está entre medio de 1,5 y 3,5. ¿Sí? ¿Preguntas de este cálculo? Ok. Siguiente pregunta. Dice temperatura del compartimiento B en el estado final. O sea, me piden esta temperatura de aquí. Vamos a marcar con, me piden esta isoterma. ¿Ya? ¿Cómo puedo calcular esa isoterma o el valor de esa isoterma? La misma relación, ¿o no? Porque en 2B tenemos todo. En 2B tenemos todo.
que había marcado con un ticket temperatura T2B. Y tendríamos esa temperatura 3,5 y la otra presión 2,4. Ya, hay un problema con eso. A ver, vamos a retroceder aquí. Cuando nosotros vimos proceso adiabático de expansión y compresión, en el cual estas relaciones son válidas, ¿dónde está? El proceso politrópico, isotérmico y adiabático. Este proceso adiabático no tenía ningún agente externo. ¿Ya? Son procesos, y de hecho por eso dice el título, son procesos simples de compresión-expansión. ¿Ya? Son procesos simples de compresión-expansión. Aquí vamos a poner, esto es un proceso, de hecho ese es el título de esta unidad. Procesos simples de compresión-expansión. Quizá eso es ambiguo, pero lo que quiere decir esto que sin agente externo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con el compartimiento B? Que el compartimiento B tiene un agente externo. Por lo que independiente que la trayectoria sea diabática, no es un proceso simple de compresión-expansión. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo utilizar esta relación. Profe, ¿y cuál sería un proceso diabático sin ningún agente externo, por ejemplo? Es que podría ser algo similar, pero sin el eje. Hay ejercicio así igual. Ah, ok. O sea, la cámara en sí, por ejemplo, si yo tomo como referencia B, el A no es un agente externo. No, no, porque no está dentro de B. Ah, ok. Es un sistema que ejerce presión, pero nada más. Entonces, si, por ejemplo, Y yo ahí, podría tener un pistón móvil aquí, por ejemplo, tengo un estado de equilibrio inicial, ponte tú IPA es mayor a PB, ¿ya? Entonces después yo saco esto y esto se va a mover en esa dirección, pero B es como que estuviéramos poniendo algo afuera, así como un bloque de masa 100. Ya no está dentro del sistema en sí, es parte de los alrededores, una perturbación de los alrededores. Buena pregunta. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que siente B? Siente un gradiente de presión en esa dirección, nomás por la diferencia de presiones de los dos compartimientos. Pero es un agente externo, no es parte del sistema. Lo que ocurre ahí es que yo no puedo utilizar esa relación para calcular B, ¿ya? Pero sí, hay hartas cosas que yo sé, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo aplicar el balance de la primera ley, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo lo escribo para este sistema cerrado, me va a quedar que delta U es igual a Q más W, y como es todo adiabático, esto se me va a hacer. Quiere decir que delta U es igual al trabajo. Y en delta U es CB por delta T. Entonces yo puedo escribir eso de esa forma. Entonces yo puedo decir que el, ¿cómo se llama? El delta U, ¿cierto? Que es lo que habíamos escrito antes, es igual a Q más W, ¿cierto? Y en el caso del sistema diabático, el Q es 0. Y esto es simplemente CB por delta T, el compartimiento B, eso igual a trabajo. La pregunta acá, y que no es fácil de responder, es cuánto vale el trabajo en B. ¿Cuánto vale el trabajo en B? El trabajo de expansión más el de
el eje. Pero si volvemos al enunciado, no hay forma de que yo pueda calcular, por ejemplo, ese trabajo de eje o ese trabajo de expansión. ¿Cierto? Estoy de acuerdo, va a estar asociado a ese trabajo de expansión por acción del eje. Sin embargo, no tengo una expresión para eso. ¿Cómo se relaciona el trabajo del que recibe el compartimiento A con respecto al que hace el compartimiento B? La misma magnitud, pero signo contrario. ¿No? Entonces, hay algo que es importante de ver, es que era un poco lo mismo que yo decía anteriormente, ¿cierto? Que no sabemos la dirección todavía, pero si, por ejemplo, si el gradiente de presión está en esa dirección, B se comprime, A se expande, ¿ya? Pero si el gradiente está en esta forma, bueno, este se comprime y este se expande. Lo que quiero decir es que el trabajo que va a sentir cada compartimiento debe ser igual, pero con signo contrario, ¿cierto? Porque el trabajo básicamente, si ustedes ven la definición formal, es fuerza por desplazamiento. Entonces, cualquier desplazamiento que ocurra en este cilindro, independiente de qué lado ocurra, lo va a sentir el otro en la dirección contraria. ¿Ya? Entonces, de ese concepto nos agarramos y decimos que el trabajo de A va a ser igual, bueno, todavía no, nosotros ya determinamos que los moles son constantes, pero en forma general, el trabajo de A va a ser igual al trabajo de B. ¿Ya? No puede ser propiedad intensiva hasta que no sepamos que los moles son constantes. ¿Ya? Y esto va a ser con signo negativo. Entonces, el trabajo que recibe el compartimiento A lo realiza el compartimiento B. ¿Ya? ¿Y por qué yo sé que recibe el compartimiento A? De nuevo, por solamente analizar el proceso. Nosotros tenemos un estado de equilibrio inicial y yo voy a echar a andar el motor. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber una agitación en el B que va a empujar al A. ¿Ya? No hay nada que perturbe el B, entonces el B en verdad no va a poder ejercer una presión contra el, o sea, no hay ningún eje externo en el A que ejerza una presión, por lo tanto, el A no puede empujar en verdad. La perturbación existe en el compartimiento B. ¿Ya? Pero ¿qué es lo bueno de esto? Es que yo sé cómo calcular el trabajo en A, porque A, de la misma forma, yo puedo establecer su balance de energía y me va a quedar que va a ser QA más WA. Es adiabático, por lo que esto se va a cero, y puedo calcular fácilmente el trabajo de A como CB por delta T de A. Y el delta T de A lo tengo. ¿Por qué? Porque me lo dieron en el enunciado, en 10,52. Entonces yo puedo calcular ese trabajo y puedo calcular los moles. Entonces yo puedo conocer este trabajo. Por lo tanto, después voy a poder conocer el trabajo de B, siendo que va a ser menos trabajo de A. De esa forma, calculo el trabajo de B y después calculo la temperatura que me piden, ¿cierto? Que va a ser la temperatura, este delta T va a ser CB por T3B menos T2B. Y aquí saco mi código.
preguntas con esto? Eh, entonces, se tomaría como que el trabajo total de B es como el trabajo del motor, ¿no? Como- Claro, es lo que, o sea, lo que recibe B es lo que le entrega el motor. Porque recuerden que ese es el único agente que puede perturbar, porque esto está en un estado de equilibrio inicial. Y no tengo nada más, pues, no tengo el único agente que de perturbación, el motor. Entonces ese trabajo de B, que va a ser el trabajo de expansión que realiza B, en definitiva lo que entregó el motor. Estoy de acuerdo. ¿Más preguntas con eso? Y aquí de hecho me hacen lo que, me preguntan lo que estaba mencionando anteriormente. La última pregunta es, la pregunta 4, es la energía total entregada por el motor en el proceso, en kilojoule. Energía total entregada por el motor en el proceso. No se puede calcular. Sería lo mismo que el trabajo de A, ¿o no? Que lo habíamos calculado antes. Eh, no igual en magnitud. Porque estas son energías en tránsito, entonces están cambiando de forma. ¿Ya? Entonces hay que ver que en definitiva el motor entregó energía y eso después se transformó a trabajo y eso logró cambio en las propiedades volumétricas, eh, tanto temperatura, presión y volumen. Entonces no se leen directamente, de hecho si uno lo cuantifica se va a dar cuenta que no son los mismos valores de magnitud.
Está cerca, pero hay que plantearlo un poquito. Y pueden tener ayuda quizás de los valores de, del T que consideramos acá. ¿Por qué consideramos T3b menos T2b? ¿Alguna idea? Vamos al diagrama. ¿Ya? Voy a leer el enunciado de nuevo. Entonces ustedes me van a decir qué es lo que le ocurre al gas en el compartimiento B. ¿Ya? Voy a leerlo de nuevo. Dice, con referencia a la figura, un cilindro en posición horizontal y aislado térmicamente que contiene nitrógeno está dividido por un pistón que no conduce calor y puede moverse libremente en los dos compartimientos izquierdo y derecho. El nitrógeno en el cilindro modifica sus propiedades como consecuencia de la acción de una hélice al interior del compartimento B conectada exteriormente a un motor eléctrico. La figura que está aquí en el gráfico del diagrama presión versus volumen describe el compartimiento del gas en todas las etapas del proceso para ambos compartimentos del cilindro. Entonces, chiquillos, ustedes me dijeron, a mí me dijeron, profesora, esta es un proceso isocórico. ¿Cuánto vale el trabajo de compresión y expansión en ese proceso isocórico? 0. 0. Entonces, nosotros podríamos imaginar que, por ejemplo, entre 1A y 2B, o sea, 1B y 2B, el eje se echó a andar, ¿ya? Pero no generó un cambio en el volumen del compartimiento B, porque como que no sé, o sea, el sistema quizás tiene que acumular cierta cantidad de energía para tener la fuerza para expandirse, ¿ya? Por lo tanto, la expansión se llevó a cabo aquí. Porque estamos hablando del proceso de compresión y expansión, es menos T por delta B. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de compresión y expansión de un gas, su volumen debe ser modificado. ¿Ya? En un pistón, de la forma que está aquí dibujado. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo de compresión y expansión, que es menos T por delta B, es la trayectoria de 1B a 2BC. Por lo tanto, la expansión del gas se dio desde el proceso 2B a 3B. ¿Ya? Entonces yo aquí, calladita, aquí, escribí el trabajo de B era CB por la temperatura 3B menos 2B. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo hice? Bueno, porque pues aquí vamos a reforzar la expansión del gas en el compartimiento B se llevó a cabo en la etapa 2B a 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la etapa donde el delta B es distinto a ese. ¿Se entiende?
Sí, sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para calcular la energía total entregada por el motor en el proceso? Esta pregunta tenía varias posibilidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno aquí tiene que volver, insisto, a pensar qué es lo que ocurrió al gasto, ¿cierto? Entonces yo voy de aquí, tengo 3 isotermas. Entonces tenía 1B acá, tenía 2B acá, no, bueno, ya, y después tenía 3B acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al gas? Primero, el sistema absorbe energía a través del motor eléctrico y después se expande. Y cuando se expande, se enfría, ¿ya? Por lo tanto, yo podría calcular la energía. Si yo lo asumo así, ¿ya? Si yo asumo el proceso así, la energía va a ser asociada a este proceso, ¿cierto? Porque aquí, en esta etapa, entregó el motor, entregó energía, y después acá tenemos el gas expandido, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo considerar que este, este cambio de temperatura, digámoslo así, o este cambio de propiedades volumétricas que le ocurrió al gas desde 1B a 2B, está asociado a la energía que entregó el motor, ¿ya? Y en ese caso, si yo analizo el proceso 1B a 2B, el balance de energía me podría quedar como delta U igual al trabajo asociado a ese eje. Y eso va a ser simplemente como CB por T2B menos T1B. Y ese va a ser el trabajo que entregó el motor, ¿ya? Y después yo tengo aquí el que se expandió, que el calculé antes, que es el que calculé aquí, ¿no? Entonces, por eso hay que básicamente teorizar, no teorizar, pero hay que encontrar un camino que haga sentido en base a la información que nos da para poder conectar los puntos. No sé si le hace sentido a usted o si... Entonces, este delta T es bien distinto a este otro delta T, porque este delta T es mucho más grande. Imagínense que esta isoterma es mucho más grande que esta. Entonces, eh, ¿por qué? Porque después cuando el gas se expande se enfría, ¿no? Porque es parte de cómo varían las propiedades volumétricas. Entonces, el gas se expande adiabáticamente, se va a enfriar, va a aumentar su volumen y va a disminuir su presión. Esa es por definición la expansión adiabática. Por lo tanto, al enfriarse, el cambio de energía interna en esa expansión va a ser menor. ¿Entiendes? Entonces sería como que el motor entrega como un trabajo, o sea, una energía como de 1B a 2B, que sería el CB por delta T de 1 a 2, y después el gas hace como un trabajo de expansión Exacto, de 2 a 3, ¿no? exacto. Porque el Ya. gas aquí, el gas en esta etapa, no, la primera etapa no se puede expandir, pues. El gas no se expande. ¿Y cómo sé eso? Solo porque para que el gas se expanda, tiene que tener una variación de volumen con respecto a cero. En un pistón, ¿ya? Esos son los ejercicios que estamos viendo hasta ahora. Ya, ahí, caché, caché, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bien interesante este ejercicio.
Y eso era el ejercicio. Entonces yo calculo esto y calculo la energía que me está bombón. Entonces yo envisiono el proceso en dos etapas. Primero un botón entrega energía y después el gas expande. ¿No? Entonces por eso es importante, Ana, no era un ejercicio fácil, era un ejercicio, un certamen global recuperativo, pero es importante tratar de hacer las mejores suposiciones con la información que tenemos. Y de esta forma salía bien directo, porque teníamos todas las temperaturas. Por ejemplo, también por el principio que tuvimos que asumir la historia de Bática porque no teníamos más información. Entonces, siempre hay que ir evaluando la información que tenemos disponible. Preguntas. Bueno, denle una vuelta al ejercicio, porque traten de volver a hacerlo. Y si tienen dudas, lo podemos ver al inicio de la próxima clase. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y nos vemos el jueves. Chao, profe, muchas gracias. Chao.